¿Alguna vez has deseado que tu mente simplemente se detuviera por unos minutos? Que el ruido desapareciera, que las preocupaciones dejaran de perseguirte, que los pensamientos dejaran de girar una y otra vez dentro de tu cabeza, porque quizá ahora mismo estés viviendo exactamente eso. Intentas descansar, pero tu mente sigue trabajando. Intentas relajarte, pero algo dentro de ti continúa analizando, pensando, recordando, imaginando, preocupándose, y sin darte cuenta, terminas agotado, no por lo que has hecho, sino por todo lo que has pensado. La mayoría de las personas cree que el cansancio proviene únicamente del cuerpo, pero los estoicos comprendieron algo diferente. Existe un cansancio más profundo, un cansancio silencioso, el cansancio de una mente que nunca descansa, de una mente que siempre está ocupada resolviendo problemas que todavía no existen, reviviendo errores del pasado, temiendo situaciones futuras, buscando respuestas imposibles. Y cuanto más intenta encontrar tranquilidad, más ruido encuentra. Marco Aurelio conocía bien esta batalla, no porque viviera una vida sencilla, todo lo contrario. Era emperador, dirigía guerras, tomaba decisiones que afectaban a millones de personas, enfrentaba traiciones, enfrentaba enfermedades, enfrentaba pérdidas, y aún así comprendió algo extraordinario. La verdadera paz no depende de que desaparezcan los problemas, depende de aprender a gobernar la mente. Porque una mente sin disciplina encuentra sufrimiento incluso en circunstancias favorables. Pero una mente entrenada puede encontrar serenidad incluso en medio del caos. Y precisamente de eso trata este video. Hoy descubrirás 11 meditaciones estoicas, 11 reflexiones profundas diseñadas para ayudarte a silenciar el ruido mental, a recuperar claridad, a encontrar calma, y a recordar aquello que realmente importa. No necesitas escuchar este video con prisa, no necesitas tomar notas, simplemente escucha, reflexiona, permite que estas ideas entren poco a poco en tu mente y observa qué ocurre. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que más ocupa tu mente últimamente? ¿La ansiedad? ¿El futuro? ¿El trabajo? ¿Una relación? ¿El pasado? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte, porque muchas veces reconocer aquello que nos inquieta es el primer paso para recuperar la paz. Y si disfrutas este tipo de contenido sobre estoicismo, calma mental y sabiduría antigua, te invito a suscribirte al canal. Cada semana compartimos enseñanzas diseñadas para ayudarte a desarrollar una mente más fuerte, más tranquila y más libre. Ahora, respira profundamente y acompáñame, porque la primera meditación estoica puede cambiar la forma en que observas todos tus pensamientos. 1. No creas todo lo que piensas. Existe una costumbre que la mayoría de las personas jamás cuestiona. Una costumbre tan común que parece completamente normal. Creer cada pensamiento que aparece en la mente. Si la mente dice algo, lo aceptamos. Si la mente imagina algo, lo creemos. Si la mente teme algo, asumimos que es real. Y sin darnos cuenta, comenzamos a vivir gobernados por pensamientos que nunca fueron examinados. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántos pensamientos han pasado por tu mente hoy? Decenas, quizá cientos, tal vez miles, algunos útiles, otros irrelevantes, otros completamente falsos. Sin embargo, la mayoría de las personas trata todos esos pensamientos como si fueran verdades absolutas. Y ahí comienza gran parte de su sufrimiento. Imagina que aparece un pensamiento: voy a fracasar. Inmediatamente aparece la ansiedad, después aparece el miedo, después aparece la preocupación. Pero observa algo importante. El fracaso todavía no ha ocurrido. Solo apareció una idea, una posibilidad, una imagen mental. Y aún así, tu cuerpo reacciona como si fuera una realidad. Lo mismo ocurre con pensamientos como:
No soy suficiente. Nadie me valora. Todo saldrá mal. No puedo hacerlo. Nunca cambiaré. La mente produce estas frases constantemente. Pero producir un pensamiento no significa que sea cierto. Marco Aurelio comprendía esto profundamente. Sabía que la mente podía convertirse en una aliada extraordinaria, pero también podía convertirse en una fuente constante de sufrimiento. Por eso observaba cuidadosamente sus propios pensamientos. No los aceptaba automáticamente. Los examinaba, los cuestionaba, los analizaba, y esa práctica le permitía conservar la claridad incluso en momentos difíciles. La mayoría de las personas vive exactamente al contrario. Cada pensamiento se convierte en una orden. Cada emoción se convierte en una verdad. Cada miedo se convierte en una predicción. Y poco a poco terminan atrapadas dentro de su propia mente. Epicteto enseñaba que no debemos reaccionar inmediatamente a las impresiones que aparecen en nuestra conciencia. Debemos observarlas primero, porque muchas veces aquello que parece una amenaza solo es una interpretación. Y muchas veces aquello que parece un problema solo es una historia creada por nuestra imaginación. Piensa en la cantidad de sufrimiento que podrías evitar si dejaras de creer automáticamente todo lo que piensas. ¿Cuántas preocupaciones desaparecerían? ¿Cuántos miedos perderían fuerza? ¿Cuántas noches dormirías mejor? Porque la verdad es que la mente humana no siempre dice la verdad. A veces exagera, a veces dramatiza, a veces imagina peligros inexistentes, a veces revive heridas antiguas, a veces crea escenarios que jamás ocurrirán. Y cuando aprendemos a reconocer esto, algo cambia. Aparece espacio, aparece calma, aparece libertad. Ya no estamos obligados a seguir cada pensamiento. Ya no estamos obligados a creer cada historia. Ya no estamos obligados a obedecer cada miedo. Podemos observar, podemos respirar, podemos elegir. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y gran parte de ese sufrimiento nace precisamente aquí, en la costumbre de creer todo lo que pasa por nuestra mente. Por eso la próxima vez que aparezca un pensamiento negativo, haz una pausa y pregúntate, ¿esto es un hecho o simplemente es un pensamiento? Esa pregunta parece sencilla, pero puede transformar completamente tu vida, porque la paz mental no comienza cuando desaparecen los pensamientos. Comienza cuando dejas de convertir cada pensamiento en una verdad. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es el pensamiento que más se repite en tu mente últimamente? Escríbelo en los comentarios, porque muchas veces el primer paso para silenciar una mente inquieta consiste simplemente en observar aquello que está diciendo. 2. No necesitas resolver toda tu vida hoy. Existe una razón por la que tantas personas se sienten agotadas incluso cuando no han hecho nada físicamente exigente. Una razón que rara vez reconocen. Intentan resolver toda su vida en un solo día. Intentan resolver el próximo mes, el próximo año, los próximos 10 años. Intentan encontrar todas las respuestas, tomar todas las decisiones, controlar todos los resultados. Y cuanto más lo intentan, más ansiedad sienten, porque la mente humana no fue diseñada para cargar tanto peso al mismo tiempo. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has estado acostado en la cama pensando en todo lo que tienes que hacer? Tus responsabilidades, tus objetivos, tus problemas, tus decisiones, tus preocupaciones. Y de repente todo parece enorme, abrumador, imposible. Pero observa algo importante. La mayoría de esas cosas no requieren atención ahora mismo. No hoy, no en este instante. Sin embargo, la mente insiste en resolverlas todas al mismo tiempo. Y ahí comienza el agotamiento. Marco Aurelio comprendía algo que muchas personas olvidan. La vida siempre se vive en el presente, no en el próximo año, no en la próxima década, no en todos los escenarios posibles que imaginas durante la noche. Solo aquí,
solo ahora, solo en este momento. Y cuando olvidas esto, tu mente comienza a correr. Corre hacia el futuro, corre hacia posibilidades, corre hacia problemas que todavía no existen. Y termina perdiéndose. Imagina que estás caminando por una larga carretera. Tu destino se encuentra a cientos de kilómetros. Pero en lugar de concentrarte en el siguiente paso, intentas recorrer toda la distancia mentalmente. Intentas calcular cada curva, cada obstáculo, cada posible problema. ¿Qué ocurre? Te paralizas, te agotas, pierdes claridad. Exactamente eso sucede cuando intentas resolver toda tu vida hoy. Epicteto enseñaba que debemos enfocarnos únicamente en aquello que tenemos delante. La tarea presente, la decisión presente, la acción presente. Porque el futuro siempre llegará en pequeñas porciones, nunca todo a la vez. Pero la mente inquieta olvida esto. Quiere garantías, quiere respuestas inmediatas, quiere controlar cada detalle. Y como nunca puede lograrlo, vive constantemente preocupada. Séneca observó que muchas personas sufren por acontecimientos que jamás llegarán. Se preocupan por problemas imaginarios, por dificultades futuras, por situaciones hipotéticas, y mientras tanto desperdician el único momento que realmente poseen, el presente. Quizá ahora mismo estés cargando algo parecido. Tal vez intentas resolver demasiadas cosas. Tal vez estás pensando en todo lo que falta, todo lo que aún no sabes, todo lo que aún no has conseguido. Y poco a poco, esa presión está robándote la tranquilidad. Si es así, recuerda esto. No necesitas resolver toda tu vida hoy. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas conocer cada paso del camino. Solo necesitas el siguiente paso. Solo necesitas esta decisión. Solo necesitas este día. Porque la calma aparece cuando dejamos de cargar el peso de un futuro completo sobre nuestros hombros. Y comenzamos a vivir de una manera mucho más simple. Un momento a la vez. Un problema a la vez. Un paso a la vez. La próxima vez que tu mente empiece a correr hacia el futuro, detente, respira y pregúntate, ¿qué necesita realmente mi atención en este momento? No mañana, no el próximo año. Ahora, esa pregunta puede devolverte una enorme cantidad de paz. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué situación de tu vida estás intentando resolver demasiado rápido? ¿El trabajo? ¿El dinero? ¿Una relación? ¿Tu futuro? Escríbelo en los comentarios. Porque muchas veces una mente inquieta no necesita más respuestas. Necesita menos carga. Y la tranquilidad comienza cuando entendemos que no tenemos que resolver toda nuestra vida en un solo día. 3. La calma aparece cuando dejas de luchar contra la realidad. Existe una batalla que la mayoría de las personas libra todos los días. Una batalla silenciosa, una batalla agotadora. Y lo más sorprendente es que casi siempre está destinada al fracaso. Es la batalla contra la realidad, contra aquello que ya ocurrió, contra aquello que no puede cambiarse, contra aquello que simplemente es. Piensa en cuántas veces has dicho algo parecido a esto. Esto no debería estar pasando. Esa persona no debería actuar así. Mi vida debería ser diferente. No tendría que sentirme de esta manera. Detrás de todas esas frases existe un mismo conflicto: la resistencia, la negativa a aceptar lo que ya está frente a nosotros. Y aunque parezca algo pequeño, esa resistencia consume enormes cantidades de energía, porque la realidad no cambia cuando discutimos con ella, no desaparece cuando nos enfadamos, no se transforma cuando nos preocupamos, simplemente permanece ahí, esperando ser aceptada. Marco Aurelio comprendió esto profundamente. Observaba cómo las personas sufrían no solo por los acontecimientos, sino por la lucha constante contra los acontecimientos. Sufrían porque algo había ocurrido, y luego sufrían otra vez porque no podían aceptar que había ocurrido. Era una doble carga, un doble sufrimiento, una herida sobre otra herida. Imagina que comienza a llover.
Puedes enfadarte, puedes quejarte, puedes insistir en que debería haber sol, pero la lluvia seguirá cayendo. Y cuanto más luches contra ella, más miserable te sentirás. La vida funciona de forma muy parecida. Existen situaciones que no elegimos, cambios inesperados, pérdidas, errores, decepciones, personas que se marchan, planes que fracasan, momentos difíciles. Y aunque no podemos evitar muchas de estas cosas, sí podemos decidir cómo relacionarnos con ellas. Epicteto enseñaba que el sufrimiento aumenta cuando exigimos que la realidad sea diferente de lo que es, porque estamos intentando imponer nuestra voluntad sobre algo que ya existe. Y esa batalla nunca termina bien. Una mente inquieta pasa gran parte de su tiempo intentando reescribir la realidad, pensando en lo que debería haber ocurrido, imaginando cómo tendrían que ser las cosas, resistiendo constantemente el momento presente. Y por eso rara vez encuentra paz, porque la paz no aparece cuando todo es perfecto. La paz aparece cuando dejamos de exigir perfección, cuando dejamos de pelear con cada circunstancia, cuando dejamos de discutir con la vida. Séneca observó algo extraordinario. Las personas suelen soportar mejor las dificultades que la idea de las dificultades, porque muchas veces el acontecimiento termina siendo más pequeño que la resistencia mental que construimos alrededor de él. Y quizá eso también te haya ocurrido. Tal vez estás cargando una situación que no puedes cambiar, una decisión del pasado, una pérdida, una decepción, un error. Y parte de tu sufrimiento no proviene del hecho en sí, proviene de seguir luchando contra él, de seguir deseando que nunca hubiera ocurrido, de seguir intentando modificar algo que ya pertenece al pasado. Si es así, permítete considerar una posibilidad diferente. ¿Qué ocurriría si dejaras de luchar? No rendirte, no abandonar, simplemente aceptar. Aceptar que ocurrió, aceptar que es real, aceptar que forma parte de tu historia. Porque solo cuando aceptamos la realidad podemos comenzar a trabajar con ella, y no contra ella. La calma no nace del control absoluto. La calma nace de la aceptación. Y cuanto más rápido comprendemos esto, más ligera se vuelve la vida. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué situación te cuesta aceptar en este momento? ¿Qué realidad sigues intentando cambiar dentro de tu mente? Escríbelo en los comentarios, porque muchas veces la tranquilidad no llega cuando cambia la realidad. Llega cuando dejamos de luchar contra ella. 4. Tu mente no necesita más información, necesita más silencio. Vivimos en una época extraña. Nunca antes los seres humanos tuvieron acceso a tanta información. Y sin embargo, nunca antes tantas personas se sintieron tan confundidas, tan agotadas, tan ansiosas, tan desconectadas de sí mismas. Cada día comienzas la mañana mirando una pantalla. Noticias, mensajes, videos, opiniones, notificaciones, contenido infinito. Y antes de que tu mente tenga la oportunidad de despertar por completo, ya está llena de ruido. Un ruido constante, un ruido que rara vez se detiene. Y poco a poco ocurre algo peligroso. Comienzas a creer que necesitas más información para sentirte mejor, más consejos, más respuestas, más explicaciones, más contenido. Pero muchas veces el problema no es la falta de información, es el exceso. Porque una mente inquieta no siempre necesita aprender algo nuevo. A veces necesita silencio. Piensa en la última vez que estuviste completamente solo con tus pensamientos, sin música, sin teléfono, sin televisión, sin distracciones, sin estímulos. Probablemente hace más tiempo del que imaginas. Y eso no es casualidad. Muchas personas han desarrollado una relación incómoda con el silencio, porque cuando el ruido desaparece, aparecen ellos mismos. Aparecen las preguntas, las emociones, las inseguridades, los pensamientos que llevan tiempo evitando. Por eso llenan cada espacio vacío.
Siempre hay algo sonando, algo reproduciéndose, algo distrayendo, algo ocupando la mente. Marco Aurelio hacía exactamente lo contrario. Buscaba momentos de quietud, momentos donde pudiera escuchar sus propios pensamientos, momentos donde pudiera observarse sin interferencias, porque comprendía algo fundamental. La claridad rara vez aparece en medio del ruido. La claridad aparece en el silencio. La mayoría de las personas intenta resolver sus problemas añadiendo más cosas, más contenido, más opiniones, más estímulos, pero la mente funciona de una manera diferente. Imagina un lago. Si el agua está constantemente agitada, no puedes ver el fondo, no puedes ver con claridad, no puedes distinguir nada, pero cuando el agua se calma, todo se vuelve visible. Exactamente lo mismo ocurre con tu mente. Cuando está saturada de información, pierde claridad, pierde dirección, pierde paz. Y cuanto más ruido recibe, más difícil resulta escucharse a sí misma. Epicteto enseñaba que la sabiduría comienza cuando aprendemos a observar. Y observar requiere espacio, requiere silencio, requiere pausas. Porque una mente que nunca descansa tampoco puede comprender. Solo reacciona, solo consume, solo corre. Y una vida así termina generando agotamiento emocional. Quizá ahora mismo no necesitas otro consejo. Quizá no necesitas otro video. Quizá no necesitas otra explicación. Quizá simplemente necesitas sentarte unos minutos en silencio, respirar, observar y permitir que tu mente deje de correr. Porque muchas respuestas que buscas fuera ya existen dentro de ti, pero el ruido constante no te permite escucharlas. Séneca observó que las personas suelen viajar por el mundo buscando tranquilidad, cuando en realidad el problema las acompaña dentro de su propia mente. Y tenía razón, porque la paz no aparece cuando cambias de lugar. Aparece cuando aprendes a crear espacio dentro de ti. Por eso quiero proponerte algo. Durante los próximos días busca algunos minutos de silencio, sin teléfono, sin música, sin distracciones, solo tú, y observa lo que ocurre. Al principio puede resultar incómodo, pero poco a poco descubrirás algo extraordinario. Tu mente comienza a desacelerarse. Los pensamientos pierden intensidad y la calma aparece de forma natural. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo pasas realmente en silencio cada día? ¿5 minutos? ¿10? ¿Ninguno? Escríbelo en los comentarios. Porque muchas veces una mente inquieta no necesita más información. Necesita menos ruido. Y la paz comienza cuando aprendemos a escuchar el silencio. 5. La mayoría de tus preocupaciones nunca ocurrirán. Existe una pregunta que pocas personas se hacen, y sin embargo podría cambiar completamente la forma en que viven. ¿Cuántas de las cosas que te preocuparon el año pasado realmente ocurrieron? Piensa en ello durante un momento. Recuerda todas esas noches, todos esos escenarios, todas esas conversaciones imaginarias, todos esos problemas que parecían inevitables. Ahora pregúntate algo. ¿Cuántos se hicieron realidad? Probablemente muchos menos de los que imaginabas. Y algunos quizás nunca ocurrieron. Porque la mente humana tiene una tendencia muy curiosa. No solo observa la realidad, también inventa futuros posibles. Y cuando esos futuros son negativos, comienza a tratarlos como si ya fueran reales. Ahí nace gran parte de la ansiedad, no en lo que está ocurriendo, sino en lo que podría ocurrir. La mente inquieta vive constantemente adelantándose al futuro. Imagina problemas, anticipa pérdidas, construye escenarios catastróficos y después reacciona emocionalmente a ellos, como si estuvieran sucediendo ahora mismo, pero no están ocurriendo, solo existen en la imaginación. Marco Aurelio comprendió esta debilidad humana. Observaba cómo las personas sufrían una y otra vez por acontecimientos que jamás llegaban. Gastaban energía emocional, perdían tranquilidad, perdían sueño,
perdían alegría, todo por situaciones hipotéticas. Y mientras tanto la vida real seguía ocurriendo delante de ellas. Piensa en cuántas veces has imaginado el peor resultado posible. Tal vez una conversación difícil, una decisión importante, un problema económico, una situación laboral, una relación. Y mientras más pensabas en ello, más grande parecía, más amenazante, más inevitable. Pero después llegó el momento real, y descubriste que no era tan terrible, o que incluso nunca ocurrió. Séneca escribió una frase que ha sobrevivido durante siglos, precisamente porque describe esta experiencia humana con una precisión extraordinaria. Decía que sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad, y quizá tú también hayas comprobado que es verdad. Porque muchas veces el miedo anticipado termina siendo más doloroso que el acontecimiento mismo. La mente crea una película, y luego te obliga a vivir dentro de ella. Pero la película no es la realidad. Es solo una posibilidad, una interpretación, una historia. Y no todas las historias que produce tu mente merecen ser creídas. Epicteto enseñaba que debemos ocuparnos de aquello que realmente está frente a nosotros, no de todos los futuros imaginarios que podrían aparecer algún día, porque el futuro siempre contiene incertidumbre, siempre. Y si intentas eliminar toda incertidumbre antes de sentirte tranquilo, nunca encontrarás tranquilidad. La mente siempre encontrará una nueva preocupación, un nuevo riesgo, un nuevo problema, una nueva amenaza. Por eso la paz no nace cuando desaparecen las preocupaciones. La paz nace cuando dejamos de alimentar cada preocupación que aparece, cuando dejamos de convertir cada posibilidad negativa en una predicción, cuando dejamos de creer que pensar más nos protege, porque la mayoría de las veces no nos protege, solo nos agota. Quizá ahora mismo exista algo que ocupa gran parte de tu mente, algo que temes, algo que te preocupa, algo que no puedes dejar de pensar. Y quizá dentro de unos meses descubrirás que nunca ocurrió, o que fue mucho más pequeño de lo que imaginabas. Por eso la próxima vez que aparezca una preocupación, haz una pausa y pregúntate, ¿esto está ocurriendo ahora mismo? ¿O solo está ocurriendo dentro de mi mente? Esa pregunta puede devolverte una enorme cantidad de calma. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuál es la preocupación que más ocupa tu mente actualmente? Escríbela en los comentarios. 6. No todo merece tu energía. Existe una razón por la que muchas personas terminan mentalmente agotadas al final del día. Y no siempre tiene que ver con el trabajo, ni con las responsabilidades, ni con los problemas reales. Muchas veces tiene que ver con algo mucho más simple. Están entregando su energía a demasiadas cosas, a demasiadas personas, a demasiadas discusiones, a demasiadas opiniones, a demasiados problemas que ni siquiera les pertenecen. Y poco a poco terminan vacías. Porque la energía mental funciona de una manera muy particular. Es limitada. Cada vez que reaccionas a algo, gastas energía. Cada vez que te enfadas por una opinión ajena, gastas energía. Cada vez que discutes por algo insignificante, gastas energía. Cada vez que permites que una pequeña molestia controle tu estado emocional, gastas energía. Y aunque cada situación parezca pequeña, la suma termina siendo enorme. Piensa en cuántas cosas capturan tu atención diariamente. Noticias, comentarios, redes sociales, mensajes, críticas, problemas ajenos, opiniones de desconocidos, pequeñas frustraciones, pequeñas incomodidades, pequeños conflictos. Y cada una de ellas intenta reclamar una parte de tu mente, una parte de tu tranquilidad, una parte de tu energía. Marco Aurelio comprendió algo extraordinario. No todo merece una reacción, no todo merece una respuesta, no todo merece una batalla. Porque una persona sabia no mide su fortaleza por la cantidad de conflictos que enfrenta.
La mide por la cantidad de conflictos innecesarios que evita. Y esa diferencia cambia completamente la vida. La mayoría de las personas vive reaccionando constantemente. Alguien dice algo, reaccionan. Aparece una crítica, reaccionan. Surge un problema menor, reaccionan. Como si cada acontecimiento exigiera una respuesta inmediata. Pero la realidad es diferente. Muchas veces la respuesta más inteligente es no responder. Muchas veces la decisión más sabia es dejar pasar. Muchas veces la mayor demostración de fortaleza consiste en conservar la calma. Epicteto enseñaba que quien desea mantener la tranquilidad debe aprender a distinguir entre lo importante y lo irrelevante. Porque si todo te afecta, terminarás agotado. Si todo te ofende, terminarás agotado. Si todo capta tu atención, terminarás agotado. La mente inquieta tiene precisamente ese problema. Considera urgente demasiadas cosas. Considera importantes demasiadas cosas. Considera necesarias demasiadas cosas. Y por eso nunca descansa. Imagina que comienzas cada mañana con una cantidad limitada de energía mental. Una reserva valiosa. Ahora pregúntate, ¿dónde la estás invirtiendo? ¿En tus objetivos? ¿En tu crecimiento? ¿En aquello que realmente importa? ¿O en discusiones inútiles? ¿En preocupaciones constantes? ¿En problemas que no puedes controlar? Séneca observó que muchas personas desperdician su vida entera prestando atención a asuntos insignificantes. Y al final descubren que aquello verdaderamente importante nunca recibió suficiente atención, porque estaban demasiado ocupadas reaccionando a todo. Quizá tú también hayas vivido algo parecido. Quizá existan situaciones que ocupan demasiado espacio en tu mente. Situaciones que dentro de un año ni siquiera recordarás. Y sin embargo hoy están consumiendo tu paz, tu tiempo, tu energía. Por eso quiero proponerte una reflexión. La próxima vez que algo altere tu tranquilidad, pregúntate, ¿esto merecerá mi atención dentro de una semana? ¿Dentro de un mes? ¿Dentro de un año? Muchas veces descubrirás que la respuesta es no, y en ese momento podrás dejarlo ir, porque no todo merece tu energía, no todo merece tu preocupación, no todo merece tu paz. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué cosa ocupa demasiado espacio en tu mente y probablemente no lo merece? Escríbelo en los comentarios. Porque una mente tranquila no es aquella que controla todo. Es aquella que aprende cuidadosamente dónde invertir su energía. 7. La opinión de los demás no define tu valor. Existe una prisión en la que millones de personas viven sin darse cuenta. Una prisión invisible, sin barrotes, sin cadenas, sin puertas. Y aún así, limita sus vidas todos los días. La necesidad de aprobación, el deseo constante de ser aceptados, de ser admirados, de ser comprendidos, de ser validados, porque desde muy pequeños aprendemos algo. Aprendemos a observar las reacciones de los demás, sus opiniones, sus gestos, sus juicios, y poco a poco comenzamos a construir nuestra identidad alrededor de ellos. Si nos aprueban, nos sentimos valiosos. Si nos critican, comenzamos a dudar de nosotros mismos. Si nos aceptan, nos sentimos seguros. Si nos rechazan, nos sentimos insuficientes. Y sin darnos cuenta entregamos algo muy valioso. Entregamos nuestro poder. Porque cuando tu autoestima depende de la opinión de otras personas, tu paz deja de pertenecerte. Y comienza a depender de factores que jamás podrás controlar. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas decisiones has tomado pensando en lo que otros podrían decir? ¿Cuántas veces has guardado silencio por miedo al juicio? ¿Cuántas veces has intentado encajar? ¿Cuántas veces has ocultado una parte de ti para ser aceptado? La mayoría de las personas ha hecho esto muchas veces. Y el problema no es solamente el miedo. El problema es el agotamiento que produce. Porque intentar agradar a todos es una tarea imposible. Siempre existirá alguien que no esté de acuerdo contigo. Siempre existirá alguien que te critique.
Siempre existirá alguien que te malinterprete. No importa lo que hagas, no importa cuánto te esfuerces, no importa cuánto expliques. Marco Aurelio era el hombre más poderoso del mundo conocido, y aún así fue criticado, juzgado, cuestionado, atacado. Si un emperador no pudo evitar la crítica, ¿por qué nosotros seguimos intentándolo? La realidad es simple. No puedes controlar lo que otros piensan de ti. Nunca podrás. Y cuanto antes aceptes eso, más libre te sentirás. Epicteto enseñaba que quien busca constantemente aprobación termina convirtiéndose en esclavo de quienes la otorgan, porque su bienestar depende de ellos, su tranquilidad depende de ellos, su autoestima depende de ellos, y esa es una carga demasiado pesada para entregar a cualquier persona. La mente inquieta suele vivir pendiente de la opinión ajena. Analiza conversaciones, recuerda comentarios, interpreta gestos, imagina juicios, y mientras hace todo eso, pierde contacto consigo misma, pierde autenticidad, pierde libertad. Séneca observó algo extraordinario. Muchas personas pasan tanto tiempo intentando ser aceptadas que olvidan preguntarse algo mucho más importante. Se aceptan a sí mismas, porque cuando aprendes a respetarte, la necesidad de aprobación comienza a disminuir. No desaparece completamente. Sigues siendo humano, pero deja de controlar tu vida. Deja de gobernar tus decisiones. Deja de robarte la paz. Quizá ahora mismo exista alguien cuya opinión ocupa demasiado espacio dentro de tu mente. Quizá una crítica, quizá un comentario, quizá una expectativa, quizá un juicio. Y quizá ha llegado el momento de recordar algo. La opinión de otra persona es exactamente eso. Una opinión, no una sentencia, no una definición, no una verdad absoluta. Tu valor no cambia porque alguien no pueda verlo. Tu dignidad no desaparece porque alguien no la reconozca. Tu paz no debería depender de quienes ni siquiera conocen toda tu historia. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Hasta qué punto estás permitiendo que la opinión de otras personas influya en tu felicidad? Escríbelo en los comentarios, porque muchas veces una mente inquieta encuentra tranquilidad cuando deja de buscar validación afuera y comienza a encontrarla dentro de sí misma. 8. No necesitas tener el control de todo. Existe una creencia que muchas personas arrastran durante toda su vida. Una creencia que parece ofrecer seguridad, pero que en realidad suele producir ansiedad. La idea de que debemos tener todo bajo control. Controlar el futuro, controlar los resultados, controlar a las personas, controlar las circunstancias, controlar lo que ocurrirá mañana. Y cuanto más intentamos hacerlo, más frustración sentimos, porque la vida no funciona así. La vida cambia, se mueve, sorprende, transforma nuestros planes y muchas veces sigue caminos que jamás habíamos imaginado. Sin embargo, la mente inquieta tiene dificultades para aceptar esta realidad. Quiere certezas, quiere garantías, quiere seguridad absoluta, quiere saber exactamente qué ocurrirá. Y cuando no puede conseguirlo, aparece la ansiedad. Piensa en cuántas veces has intentado controlar algo que estaba fuera de tus manos. Tal vez una relación, tal vez una decisión ajena, tal vez una oportunidad, tal vez el resultado de un esfuerzo importante. Y mientras más intentabas controlar la situación, más tensión sentías, más miedo aparecía, más agotado terminabas. Porque existe algo profundamente agotador en intentar dirigir aquello que nunca nos perteneció. Marco Aurelio comprendió esto mejor que la mayoría. Gobernaba un imperio inmenso, enfrentaba guerras, crisis, traiciones, problemas políticos, y aún así sabía que gran parte de la realidad escapaba de su control. No podía controlar el clima. No podía controlar las decisiones de todos los ciudadanos. No podía controlar cada acontecimiento. Y en lugar de luchar contra esa verdad, aprendió a convivir con ella.
Ahí comenzó su tranquilidad. La mayoría de las personas cree que encontrará paz cuando finalmente tenga control sobre todo. Pero ese día nunca llega, porque siempre existirá algo incierto, siempre existirá algo inesperado, siempre existirá algo que no depende de nosotros. Por eso la paz no nace del control absoluto. La paz nace cuando dejamos de exigirlo. Epicteto enseñaba una de las ideas más importantes de toda la filosofía estoica. Algunas cosas dependen de nosotros, y otras no. Dependen de nosotros nuestras decisiones, nuestra actitud, nuestro esfuerzo, nuestro carácter, nuestra forma de responder, pero no dependen de nosotros los resultados finales, las opiniones ajenas, el comportamiento de otras personas, el pasado, gran parte del futuro. Y cuando confundimos estas dos categorías, comienza el sufrimiento, porque gastamos energía intentando mover montañas que nunca podremos mover. La mente inquieta suele vivir atrapada en esa batalla. Piensa constantemente, ¿y si ocurre esto? ¿Y si sale mal? ¿Y si pierdo aquello? ¿Y si no funciona? Y sin darse cuenta convierte la incertidumbre natural de la vida en una fuente permanente de ansiedad. Pero imagina por un momento que dejaras de luchar, que aceptaras que no puedes controlar todo, que aceptaras que algunas respuestas llegarán más adelante, que aceptaras que parte del futuro seguirá siendo desconocido. ¿Qué ocurriría? Probablemente sentirías algo que hace tiempo no experimentas. Ligereza, porque una enorme parte de tu carga desaparecería. Séneca observó que muchos seres humanos sufren porque quieren gobernar el mundo entero, cuando apenas pueden gobernarse a sí mismos. Y tenía razón, porque la verdadera fortaleza no consiste en controlar todo lo que sucede. Consiste en mantener la calma cuando no puedes hacerlo. Por eso la próxima vez que sientas ansiedad por algo incierto, haz una pausa y pregúntate, ¿esto depende realmente de mí? Si depende de ti, actúa. Si no depende de ti, aprende a soltar. Esa simple pregunta puede cambiar tu relación con el miedo. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué situación estás intentando controlar aunque sabes que está fuera de tus manos? Escríbelo en los comentarios. Porque muchas veces una mente inquieta encuentra paz cuando deja de cargar responsabilidades que nunca le pertenecieron. Y descubre que la tranquilidad comienza exactamente donde termina la necesidad de controlarlo todo. 9. Aprende a estar en paz contigo mismo. Existe algo que muchas personas evitan durante toda su vida. No porque sea peligroso, no porque sea difícil de encontrar, sino porque les resulta incómodo estar a solas consigo mismas. Por eso buscan ruido constantemente. Música, series, redes sociales, conversaciones, trabajo, distracciones, cualquier cosa que mantenga la mente ocupada, cualquier cosa que evite el silencio, porque cuando finalmente llega el silencio, aparecen ellos mismos. Y para muchas personas ese encuentro no es sencillo. Aparecen preguntas que han estado evitando. Aparecen heridas que nunca terminaron de sanar. Aparecen inseguridades, miedos, arrepentimientos, pensamientos que permanecían ocultos detrás de las distracciones. Y entonces vuelven a escapar. Buscan algo más que hacer, algo más que consumir, algo más que escuchar. Cualquier cosa antes que permanecer unos minutos a solas con su propia mente. Pero existe una paradoja extraordinaria. La paz que tanto buscan fuera suele encontrarse precisamente ahí, dentro de ellos. Marco Aurelio pasaba largas horas reflexionando en silencio. No porque disfrutara del aislamiento, sino porque comprendía algo que pocas personas entienden. Quien no aprende a convivir consigo mismo difícilmente encontrará tranquilidad en cualquier otro lugar, porque siempre llevará consigo la misma mente, el mismo diálogo interno, las mismas preocupaciones, las mismas heridas. Puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de rutina, pero si no haces las paces contigo mismo, el conflicto seguirá viajando contigo.
La mente inquieta suele creer que la solución está afuera, en nuevas circunstancias, en nuevas personas, en nuevos objetivos. Y a veces esas cosas ayudan, pero muchas veces el verdadero trabajo ocurre dentro. Epicteto enseñaba que la libertad comienza cuando dejamos de depender constantemente de factores externos para sentirnos bien. Y eso incluye aprender a disfrutar nuestra propia compañía. Piensa en esto por un momento. Si tuvieras que pasar una tarde completa a solas contigo mismo, sin teléfono, sin internet, sin distracciones, ¿te sentirías tranquilo o incómodo? La respuesta puede revelar mucho sobre tu relación contigo mismo, porque la tranquilidad no consiste únicamente en estar lejos de los problemas. También consiste en sentirte cómodo dentro de tu propia mente. Séneca observó que algunas personas se vuelven infelices cada vez que están solas, y no porque la soledad sea el problema, sino porque nunca aprendieron a conocerse, nunca aprendieron a escucharse, nunca aprendieron a aceptarse, y por eso necesitan ruido constante, necesitan escapar, necesitan llenar cada espacio vacío, pero el crecimiento personal rara vez ocurre en medio del ruido. Sucede en momentos de reflexión, en momentos de honestidad, en momentos donde finalmente dejamos de correr. Quizá llevas años intentando encontrar paz, y quizá has buscado en muchos lugares, pero tal vez ha llegado el momento de mirar hacia otro lado, hacia adentro, porque la relación más importante de toda tu vida no es la que tienes con otras personas, es la que tienes contigo mismo. Y cuando esa relación mejora, todo cambia. Las críticas duelen menos, la ansiedad pierde fuerza, la soledad deja de asustar, y la calma comienza a aparecer de forma natural. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque ya no estás en guerra contigo mismo. Por eso quiero proponerte algo. Busca unos minutos de silencio esta semana, no para pensar más, no para analizar más, simplemente para estar contigo, sin escapar, sin distraerte, sin intentar ser otra persona, y observa lo que ocurre. Quizá descubras algo que llevabas mucho tiempo buscando. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste genuinamente de estar a solas contigo mismo? Escríbelo en los comentarios, porque muchas veces una mente inquieta comienza a encontrar paz cuando deja de huir de sí misma y aprende a convertirse en un lugar seguro al que siempre puede regresar. 10. La calma no está en el futuro, está en este momento. Existe una promesa que muchas personas se repiten durante años. Una promesa que parece razonable, pero que muchas veces se convierte en una trampa. La promesa de que algún día encontrarán paz, cuando resuelvan sus problemas, cuando tengan más dinero, cuando alcancen sus objetivos, cuando encuentren la relación correcta, cuando desaparezca la incertidumbre, cuando finalmente todo esté en orden. Entonces, se dicen a sí mismas, podrán descansar, entonces podrán sentirse tranquilas, entonces podrán vivir en paz. Pero pasan los años, y ese momento nunca llega, porque cada vez que alcanzan una meta, aparece otra. Cada vez que resuelven un problema, surge uno nuevo. Cada vez que consiguen algo, descubren algo más que desean. Y sin darse cuenta convierten la paz en una recompensa futura. Algo que siempre está un poco más adelante. Algo que siempre parece estar fuera de alcance. Marco Aurelio comprendió algo extraordinario. La tranquilidad no es un destino, es una forma de caminar. Porque si no puedes encontrar paz durante el camino, difícilmente la encontrarás al final. La mente inquieta suele vivir en el futuro, siempre pensando en lo siguiente, en lo que falta, en lo que todavía no ha conseguido, en aquello que aún no está resuelto, y mientras tanto deja escapar el presente, el único lugar donde realmente existe la vida. Piensa en cuántas veces has dicho, cuando termine esto estaré tranquilo. Cuando consiga aquello seré feliz. Cuando todo mejore podré descansar. Pero después de lograrlo,
La mente encontró una nueva preocupación, un nuevo objetivo, una nueva inquietud, porque la mente que no sabe estar en paz hoy tampoco sabrá estarlo mañana. Epicteto enseñaba que la vida ocurre ahora, no la próxima semana, no el próximo año, no después de resolver todos tus problemas. Ahora, en este momento, mientras respiras, mientras escuchas estas palabras, mientras existe este instante irrepetible, y sin embargo la mayoría de las personas apenas lo nota, porque está demasiado ocupada persiguiendo un futuro imaginario. Séneca observó que muchos seres humanos viven como si fueran a comenzar a vivir más adelante, como si la verdadera vida estuviera siempre esperando en algún lugar del futuro. Y esa ilusión les roba años enteros, porque el futuro nunca llega de la manera que imaginamos. Cuando llega, se convierte en presente. Y si no aprendemos a habitar el presente, seguiremos posponiendo nuestra paz indefinidamente. Quizá ahora mismo estés esperando algo. Quizá creas que tu tranquilidad depende de una circunstancia futura, de una respuesta, de una persona, de una meta, de una solución. Pero quiero invitarte a considerar una posibilidad diferente. ¿Qué ocurriría si dejaras de esperar? ¿Qué ocurriría si entendieras que una parte de la paz que buscas ya está disponible ahora mismo? No cuando todo sea perfecto, no cuando desaparezcan los problemas. Ahora, porque la calma no nace de controlar el futuro, nace de estar plenamente presente, nace de dejar de correr durante unos instantes, nace de recordar que este momento es suficiente. Por eso quiero proponerte algo. Respira profundamente y observa este instante, no el próximo, no el de mañana, porque la vida está ocurriendo aquí. Y quizá la tranquilidad que has estado buscando durante tanto tiempo nunca estuvo escondida en el futuro. Quizá siempre estuvo esperándote en el presente. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Hay alguna condición que sigues esperando para permitirte sentir paz? Escríbela en los comentarios, porque muchas veces una mente inquieta comienza a descansar cuando deja de perseguir la tranquilidad y descubre que puede empezar a vivirla ahora mismo. 11. La mente se calma cuando aprendes a soltar. Si existe una palabra capaz de resumir gran parte de la sabiduría estoica, probablemente sea esta: soltar. No rendirse, no abandonar, no dejar de intentarlo. Soltar, porque muchas veces el sufrimiento no proviene de lo que ocurre, proviene de aquello a lo que nos aferramos. Nos aferramos a personas, a expectativas, a recuerdos, a errores, a resentimientos, a versiones antiguas de nosotros mismos. Y cuanto más fuerte nos aferramos, más pesada se vuelve la carga. Piensa por un momento en todas las cosas que has intentado sostener durante demasiado tiempo. Tal vez una decepción, tal vez una relación que ya terminó, tal vez una oportunidad perdida, tal vez una culpa, tal vez una imagen de cómo debería ser tu vida. Y aunque el tiempo ha pasado, sigues cargándola, sigues pensando en ella, sigues regresando a ella, como si tu mente no supiera cómo dejarla ir. Y quizá esa sea una de las razones por las que te sientes cansado, porque sostener algo durante mucho tiempo requiere esfuerzo, muchísimo esfuerzo. Marco Aurelio comprendía que todo en la vida cambia. Las personas cambian, las circunstancias cambian, los cuerpos cambian, los deseos cambian, las estaciones cambian. Nada permanece exactamente igual. Y cuando intentamos detener ese movimiento natural, comienza el sufrimiento, porque estamos luchando contra la naturaleza misma de la vida. La mente inquieta suele creer que aferrarse proporciona seguridad. Piensa que si sigue recordando, evitará volver a sufrir. Piensa que si sigue preocupándose, estará preparada. Piensa que si sigue controlando, evitará el dolor. Pero la realidad suele ser diferente. Mientras más se aferra, más agotada se siente. Epicteto enseñaba que gran parte de nuestra libertad
depende de nuestra capacidad para aceptar que algunas cosas no nos pertenecen para siempre, ni las personas, ni los resultados, ni los momentos, ni siquiera el tiempo. Todo pasa, todo cambia, todo sigue su camino. Y cuando dejamos de resistir ese proceso, algo extraordinario ocurre. La mente comienza a relajarse, porque ya no necesita sostener aquello que se está marchando. Séneca observó que muchas personas viven atrapadas en pérdidas antiguas. Siguen discutiendo con el pasado, siguen intentando recuperar lo irreparable, siguen deseando que ciertas cosas hubieran sido diferentes, y sin darse cuenta sacrifican el presente, el único lugar donde todavía pueden vivir. Quizá tú también estés sosteniendo algo que ya terminó, algo que ya ocurrió, algo que ya no puede cambiarse. Si es así, quiero que recuerdes esto. Soltar no significa que aquello no haya sido importante, no significa que no haya dolido, no significa que lo olvides. Significa simplemente que decides dejar de cargarlo todos los días, porque mereces avanzar, mereces respirar más ligero, mereces recuperar la energía que has estado invirtiendo en aquello que ya no puedes cambiar. Imagina por un momento cómo se sentiría tu mente si dejara de sostener una de esas cargas. Solo una. ¿Cuánta tranquilidad aparecería? ¿Cuánto espacio se liberaría? ¿Cuánta energía regresaría a tu vida? Tal vez mucho más de lo que imaginas. Por eso quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que necesitas soltar en este momento? ¿Una preocupación? ¿Una culpa? ¿Un miedo? ¿Una expectativa? Escríbelo en los comentarios. Porque muchas veces la paz no llega cuando obtenemos algo nuevo. La paz llega cuando finalmente encontramos el valor para dejar ir aquello que ya no necesitamos cargar. Y cuando aprendemos a soltar, la mente poco a poco comienza a descansar. Y ahora hemos llegado al final de este recorrido. 11 meditaciones, 11 recordatorios, 11 pequeñas pausas en medio del ruido. Quizá algunas ideas te resultaron familiares, quizá otras te hicieron reflexionar, y quizá hubo una que necesitabas escuchar exactamente hoy. Porque si observas con atención, todas estas meditaciones apuntan hacia una misma verdad. La mayoría de las veces, aquello que roba tu paz no está fuera de ti, está dentro de ti, está en la forma en que interpretas, en la forma en que reaccionas, en la forma en que te aferras, en la forma en que persigues el control, en la forma en que luchas contra la realidad. Marco Aurelio comprendió algo que sigue siendo cierto después de casi 2000 años. La mente puede convertirse en tu mayor prisión o en tu mayor refugio, y la diferencia no depende de las circunstancias, depende de cómo la entrenas. A lo largo de este vídeo hemos hablado del ruido mental, de la ansiedad, de las preocupaciones, del futuro, del pasado, del silencio, de la aceptación. Y quizá hayas descubierto algo importante. La calma no es algo que encuentras, es algo que construyes. Poco a poco, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión, día tras día, porque la paz interior no aparece de repente. Se cultiva como un jardín, como una habilidad, como una forma de vivir. Y cuanto más practicas estas enseñanzas, más tranquila se vuelve tu mente. No porque desaparezcan los problemas, sino porque cambia tu relación con ellos. Los observas de otra manera, los interpretas de otra manera, los enfrentas de otra manera. Y eso transforma completamente tu experiencia de vida. Antes de despedirnos, quiero proponerte algo. Si este video te ayudó aunque sea un poco, escribe en los comentarios. Hoy elijo la calma. Quiero leerte. Y quiero que esa frase se convierta en un pequeño compromiso contigo mismo. Un recordatorio de que no necesitas resolverlo todo. No necesitas controlarlo todo. No necesitas cargarlo todo. A veces basta con respirar, aceptar y continuar.
Si disfrutaste este contenido, suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría estoica, la paz mental y el arte de vivir con serenidad. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por compartir este momento. Y recuerda, la mente inquieta busca paz en todas partes. La mente sabia descubre que la paz siempre estuvo dentro de ella. Nos vemos en el próximo video.